Bienvenidos a Política y Poder. El día de hoy vamos a hablar sobre el presupuesto público y sobre un aspecto muy relevante, y es que uno de los puestos más importantes en el Estado sigue vacante. Nos referimos al Viceministerio de Hacienda. Y para eso hemos invitado a nuestra colaboradora habitual, la experta en gestión pública, profesora de la Universidad del Pacífico y conferencista en muchos foros nacionales e internacionales, doctora Carla Gaviño. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. A usted. Empecemos por este aspecto que ha pasado muy solapado. Ya pasó el APEC, la cumbre muy importante, evidentemente, pero hay un aspecto que creo digno de resaltar, y nos referimos a que el puesto probablemente más importante después del Ministerio de Economía dentro del Estado sigue vacante. ¿Qué significa? Que el Estado peruano en estas fechas, justo cuando se debate el presupuesto público nacional, no se tenga un viceministro de Hacienda. Estimada doctora, cuéntenos. Sí, es un tema sin precedentes realmente, ¿no? Dentro del Ministerio de Economía hay dos viceministerios, uno de Economía y otro de Hacienda. Y el de Hacienda tiene a su cargo justamente la articulación de todos los sistemas administrativos que se enmarcan en dicho viceministerio, como el presupuesto público, el endeudamiento público, la contabilidad, entre otros, y también todo lo que tiene que ver con la coordinación del sistema financiero del Estado. Es el viceministro de Hacienda el encargado de, en estos debates que se generan en el Congreso para la aprobación del presupuesto para todo el año 2025, es el encargado justamente de defender el proyecto de ley que remite el Poder Ejecutivo. Lo elabora un área técnica, que es la Dirección General de Presupuesto Público, que es el rector del sistema presupuestario, pero son personas que tienen una experiencia técnica, una experiencia presupuestaria. Esta articulación política con los congresistas y sus asesores la realiza el viceministro de Hacienda, justamente con la finalidad de cautelar que lo que se coloca en la ley de presupuesto, así como en la ley de endeudamiento y la ley de equilibrio, las tres que se están debatiendo en este momento en el Pleno y que tienen que ser aprobadas hasta el 30 de noviembre, tengan coherencia y concordancia y no generen desequilibrios fiscales. Entonces no son temas menores. Definir qué se va a hacer con todo el presupuesto público, con la plata del Estado para todo el 2025, no es un tema menor y se está debatiendo en estos momentos y tiene como fecha máxima de aprobación hasta el 30 de noviembre. El Ministerio de Economía y Finanzas está yendo como nunca antes desarmado en ese sentido, toda vez que los técnicos no cuentan con este viceministro que es la bisagra entre lo técnico y lo político. Y el ministro de Economía, naturalmente, que tiene un papel importantísimo, siempre está tareado dando entrevistas, dando conferencias, atendiendo una serie de aspectos que confluyen en estos momentos, en estas circunstancias. No tiene el manejo de detalle que debe tener un viceministro de Hacienda de estas propuestas. Y aquí hay temas que yo creo que para la ciudadanía es muy importante tener en cuenta. En la ley de presupuesto, por ejemplo, se tienen distintos anexos. Uno de ellos es el anexo de las obras públicas, de los proyectos de inversión que se van a financiar para el 2025. El anexo Lo que, 5, el anexo 5. el Lo que famoso entra en anexo ese, 5. sí, lo que entra en ese anexo, los proyectos que van a estar ahí, son los que se van a poder financiar. Y los que no, pues no. Así exista la necesidad por atender, si no está en el presupuesto, no se va a poder realizar. Entonces, estos proyectos que son presentados por el Ejecutivo responden a un análisis técnico que tiene que ver con principales brechas, posibilidades de atención y proyectos que están en marcha, encaminados para ser atendidos. Reemplazarlos por otros proyectos que entren por criterios políticos sin sustento técnico adecuado es un tema que siempre ha sido crítico para el Ministerio de Economía y Finanzas en estas épocas. Hemos tenido años en los cuales se han incluir inclusive más de 500 proyectos en estos debates. Entonces no es un tema menor. Y esta vez al MEF le toca hacer esta tarea sin justamente esa bisagra entre lo técnico y lo político, que es el viceministro de Hacienda. Perfecto. Vamos a ir a debatir luego un poquito, a hablar sobre el tema del presupuesto, que me parece muy relevante, pero quizás quisiera incidir un poquito más. ¿Será que nadie quiere ser viceministro de Hacienda por el pasivo que le va a endilgar un gobierno muy impopular? ¿O es que ahí hay una mano medio oscura para que, claro, el Congreso pueda imponer su voluntad total sobre los proyectos que se deben priorizar respecto al anexo 5 que usted acaba de mencionar? Vamos a los hechos para evitar argumentar sobre la base de suposiciones. Vamos a los hechos.
Los hechos es que tenemos que la anterior viceministra de Hacienda presentó su renuncia empezando septiembre. Se la aceptaron después de unas semanas y ya tenemos por lo menos un par de meses sin viceministro de Hacienda, un poco más. Desde entonces hasta esta fecha, el tema más relevante en el MEF, uno de los temas más relevantes es justamente la ley de presupuesto de 2025. Y la responsabilidad por elaborar esa ley de presupuesto y sustentarla ante el Pleno recae en el Ministerio de Economía y se canaliza en el Viceministerio de Hacienda. Es un poco difícil que a estas alturas del año y con ese tema pendiente que es la ley de presupuesto 2025, alguien se encuentre motivado para aceptar, sustentar una ley en la cual no participó en su presentación y en su formulación, porque esto se presenta en agosto, se presenta a mediados de año, ¿no? El Poder Ejecutivo lo presenta al Congreso en agosto, pero se debaten a finales de noviembre y se aprueba hasta el 30 de noviembre. Entonces, ¿cómo te haces tú de una responsabilidad en un tema que no has participado? Sabiendo adicionalmente que ya los plazos están muy justos como para poder adentrarte en el tema y que eventualmente las cosas que vayan mal en esta asignación, ¿no? En esta priorización del presupuesto, asignación del presupuesto para el 2025, terminen teniendo una responsabilidad que puede ser desde administrativa hasta otros fueros más judicializados. ¿Quién va a aceptar un riesgo y una responsabilidad de ese calibre en un contexto donde adicionalmente el Poder Ejecutivo no tiene la fuerza que solía tener para hacer contrapeso al Congreso en este tipo de situaciones? Años atrás, tú tenías viceministros de Hacienda que luego fueron ministros, ¿no? Pero que eran personas que venían de una trayectoria técnica de larga data en el MEF y que ya habían tenido espacios de articulación con congresistas, ministros, presidentes de la República y habían tenido un poco esa relación con el mundo político. Y se fueron entrenando hasta que llegaron a ser viceministros y participaron de toda la formulación del proyecto de ley de presupuesto, de manera que llegaban tranquilos a sustentarlo y defenderlo, y aún así era una tarea difícil. ¿De qué Bajo manera este, aceptar ese reto en este contexto podría ser algo atractivo, ¿no? bajo este panorama que usted lo ha pintado, hay una preocupación muy seria, ¿no? Porque claro, el anexo 5, como usted bien lo señala, debiera contener proyectos que tienen alta calidad técnica y que están listos para ser financiados ya para el 2025. Pero conociendo cómo actúa el Congreso, seguramente vamos a ver en esta ley muchos proyectos que van a ingresar y que probablemente no cumplan los requisitos técnicos mínimos indispensables para que ya estén listos para financiarse el 2025 y por lo tanto entonces estaríamos hablando de un presupuesto que está destinado prácticamente a hacer lo que normalmente vemos, que es incrementar un déficit fiscal o mantener un déficit fiscal muy por encima de lo que se estima y seguramente entonces y tener proyectos con baja capacidad, con bajo porcentaje de ejecución pública, ¿no? Efectivamente, yo recuerdo, por ejemplo, que en años previos, la mitad de los proyectos que se querían presentar por parte de los congresistas eran observados por el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchos de ellos eran imposibles de ser ejecutados por cuestiones técnicas. Querían sacar proyectos que sí habían pasado por todo el filtro técnico del Invierte PE y demás, para incluir otros que no habían pasado por ese filtro y que tenían deficiencias técnicas que no iban a permitir que se ejecuten. Habían también proyectos que no tenían avance. Querían sacar proyectos que sí estaban maduros para meter otros que estaban prácticamente paralizados o que no tenían nada de avance. Entonces, hay una serie de cuestionamientos técnicos en esos momentos que es importante debatir. Cuando se Bien. formula este anexo 5, se tiene en cuenta las brechas y los objetivos estratégicos que provienen de los planes estratégicos en el marco del CEPLAN, ¿verdad? El sistema que lidera el CEPLAN. Frente a esas brechas principales que tiene cada municipalidad, gobierno regional, ministerio, entidad pública, se seleccionan los proyectos y se colocan en un orden de priorización según su nivel de avance para poderlos atender. Hay toda una lógica y un trabajo técnico. Si de pronto en un par de madrugadas sacan proyectos para meter otros, ese análisis técnico queda de lado primando un análisis político o criterios políticos que no suelen ser necesariamente los que apuntan al cierre de brechas y a las principales necesidades. Clarísimo. Vamos un poco al presupuesto ya en sí. Estamos hablando más de 250,000 millones de soles que se van a presupuestar. Y como se sabe, gran parte de esto
va 80% casi va a pagar sueldos, ¿no? Tenemos una población más o menos cerca de 2 millones de personas que trabajan en el sector público en el Perú. Y el resto va para el tema de gasto de capital, o sea, obras, ¿no? Infraestructura generalmente. ¿Cómo estamos este año respecto a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales? ¿Estamos profundizando la descentralización, apoyando más a mejorar la descentralización desde el presupuesto público? ¿Cómo está distribuido para el 2025 este presupuesto, doctora? Parece que se ha hecho un intento por facilitar el hecho de que las transferencias no se vayan haciendo a lo largo del año, sino que se hagan desde un inicio, se tengan los recursos disponibles para los gobiernos regionales, por gobiernos locales. Parece que se está haciendo un intento por priorizar un poco más de presupuesto para las municipalidades, para los gobiernos locales, para los gobiernos regionales. Eso sí, sí hay un avance en ese sentido. No obstante, se están priorizando partidas en las cuales siempre se devuelve dinero. Entonces, por ejemplo, tenemos temas de educación y salud que son importantes, que se están incrementando los recursos también de orden interno, que es importante, pero son partidas donde difícilmente se gasta la totalidad, nunca se llega a gastar la totalidad de recursos, siempre hay recursos que no son utilizados. Entonces, en ese sentido, yo creo que más de un tema, más que hablar de un tema de si se les están entregando más recursos o no, yo creo que se tiene que hablar del tema de si se está fortaleciendo su capacidad para utilizar el recurso público o no. Por ejemplo, en lo que es salud, se está priorizando partidas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la desnutrición crónica infantil. Si esto no va de la mano con reestructuración de Jaliwarma, ¿de qué va a servir tener más presupuesto para atender la desnutrición de los niños si la comida que reciben en los colegios es comida que no puede ser consumida por los niños ni por los seres humanos? Y si encima llega tarde las contrataciones públicas para poder tener a los proveedores y tienen meses sin consumir alimentos los niños en los colegios públicos, peor. Igual con el tema de los recursos que se están asignando para la prevención y el tratamiento del cáncer. Siempre se asigna presupuesto, pero ¿qué pasa? A mitad de año se retira una parte de ese presupuesto y se asigna a otras partidas porque no se usa. Entonces, no porque se esté disminuyendo o haciendo frente, no a las necesidades que tienen todas las personas que padecen de cáncer o para prevenirlo, sino simplemente porque ante la ineficiencia y la incapacidad de gasto se redistribuye el presupuesto. Normalmente corremos ese riesgo, igual en educación, ¿no? De asignar presupuesto al inicio para tener este gran discurso de en mi gestión se incrementó el gasto, se incrementaron los recursos, se asignó más dinero, pero la ejecución es municipal. Claro, ahí viene el problema, porque después a mitad de año lo que están haciendo es retirar ese presupuesto para trasladarlo a otras partidas, ¿no? Entonces no se logró la finalidad. Ahora, un gran problema que presenta el tema del rubro, sobre todo de inversión de capital, es que en promedio no se gasta más del 70%, ¿no? De esos recursos. ¿Qué está pasando allí, estimada doctora? Hay, aparte, evidentemente, de ineficiencias, obviamente la corrupción, se dice que veintitantos mil millones, miren, es fuertísimo, 24 mil millones creo que dijo la 24.000. Contraloría, que se va en corrupción, pero además de eso, un alto porcentaje no se gasta, o sea, es por eso que también de algún modo u otro el presupuesto cada año se ve aparentemente mucho más grande, ¿no? Pero no es que la torta esté creciendo, sino que hay gasto que se va acumulando que no se usa adecuadamente. ¿Es correcto eso? Claro, aquí lo que tenemos es que, como bien has mencionado, no se utilizan los recursos adecuadamente. Inclusive, esto de fijarnos en las cifras también es un poco engañoso. Recordemos el caso del sector inclusión social, que en el año 2023, si mal no recuerdo, terminaron, de pronto en septiembre estaban con 0,0 de gasto en lo que es gasto de capital, de infraestructura pública, de inversión pública, pero de pronto en noviembre tenían 88%, pero cuando uno entra a mirar el CIAF, claro, todo lo que tenían era un solo proyecto para hacer un cerco perimétrico y nada más en todo el año, todo el sector, ministerio más adscritos, más FONCODES, más todos, nada más, ¿no? Entonces, bueno, si no puedes ejecutar una cerca en todo el año, ¿de qué estamos hablando? Y ni siquiera la terminaron porque hicieron 80 y tantos por ciento de una cerca, ¿no? Entonces, hablar de porcentajes en bruto también un poco nos distrae de ver qué es lo que se está haciendo con el presupuesto, que es parte de los riesgos, sobre todo en estos contextos. ¿Cómo puede ser que te priorice todo un sector, una cerca, que no hay más cosas que hacer? ¿No? Y eso no ha sido hace mucho. Entonces, esos son los riesgos que tenemos en este momento. Y efectivamente, como tú dices, el dinero que no se usa revierte al tesoro.
Agreguémosle que adicionalmente hemos tenido un efecto rebote porque las materias primas, los commodities, el cobre, la plata, el oro, se ha vendido, ha tenido mayor producción. Esto ha generado que las empresas paguen más canon al Estado. Entonces, se ha incrementado un poco el recurso público o la proyección del recurso. Pero el momento de asignarlo, si de pronto de ese recurso decimos hemos gastado el 50% que asciende a tantos millones y te hablan solo de la cantidad de dinero, tú puedes decir, bueno, la misma cantidad de dinero no has gastado y es mayor a la que el año pasado no gastaste, ¿no? Excelente. Ahora, vamos desde el punto de vista fiscal, estimada doctora. Y ya varios expertos se han pronunciado al respecto. Este año no vamos a cumplir, al parecer, este julio pasado se tuvo 4% de déficit fiscal. Este año no vamos a cumplir, vamos a estar por lo menos alrededor del 3% de déficit fiscal, o sea que vamos a gastar 3% más de lo que realmente se ingresa, ¿no? Y eso es perjudicial porque ya este sería el segundo año y si miramos el 2025 es un año preelectoral, es evidente que ese año también va a haber demandas fuertes de los gobiernos regionales, los gobiernos locales y de los congresistas, que es evidente en este caso tienen el sartén por el mango. Entonces vamos a hablar prácticamente de 3 años consecutivos probablemente de déficit fiscal que le puede hacer una mella importante a la imagen y a la estabilidad macroeconómica del Perú, ¿no? Efectivamente, y como bien lo viene señalando el Consejo Fiscal en sendos pronunciamientos que deberían de ser escuchados por el Ejecutivo, es sumamente peligroso estar jugando con la macroeconomía de esta manera y con el déficit fiscal, porque como bien has explicado y para que nos entienda con más claridad nuestra audiencia, al momento que que estamos dejando de lado las reglas que controlan qué tanto tú puedes asumir que vas a tener como ingreso futuro y más bien estás repartiendo o asignando presupuesto en base a ingresos que todavía no tienes, sino que supones que vas a tener o que estimas que tendrás, estás corriendo un riesgo que normalmente el Perú no corre porque tiene reglas que no lo permiten o que establecen un porcentaje máximo hasta el cual tú puedes llegar a ese tipo de presunciones. Al suprimir la aplicación de estas reglas es cuando se generan este tipo de situaciones, en las cuales ya algunos analistas han dicho potencialmente ese presupuesto de los 252 mil millones de soles aproximadamente, que es para el 2025, potencialmente no está del todo financiado, lo cual podría terminar siendo también una situación compleja. Y si le agregamos que inclusive el servicio de deuda ha subido al 10% de presupuesto, cuando en años previos era, por ejemplo, hace 10 años era como que 5%, y estamos hablando de que tenemos una situación más compleja a futuro. ¿Qué es el servicio de deuda? Es lo que le corresponde pagar al Perú por los préstamos que recibe, incluyendo intereses, incluyendo capital, entre otras obligaciones. Nos estamos endeudando más. El tema es que no tenemos la certeza y la seguridad de si vamos a tener solvencia para hacerle frente a todos esos compromisos. Ahora, efectivamente, el Consejo Fiscal ha señalado que potencialmente las gestiones entrantes, una vez que culminen esta gestión, van a encontrar una situación económica un poco compleja que no les va a dejar mucho margen de acción, lo cual también es un tema que potencialmente vayamos a sufrir todos los peruanos al momento que una nueva gestión quiera empezar a implementar nuevas ideas, nuevas políticas públicas y no tenga los recursos que puedan que le puedan soportar estas futuras políticas públicas que se pudieran implementar. Bien, volviendo un poco al tema que iniciamos, pues es evidente entonces que estamos con un ejecutivo y en este caso el Ministerio de Economía débil frente a a otro poder que debiera ser igual, que es el Congreso de la República. Evidentemente eso alerta de potenciales problemas para el próximo año y sobre todo por la calidad de los proyectos. Doctora, muchísimas gracias por su participación. Sus palabras finales, por favor. No, muchas gracias a ti, más bien pues, encantada pues, de estar aquí contigo y con la audiencia. Yo quisiera más bien alentar a la audiencia que tengamos en este momento, dado que no hay viceministro de Hacienda y que tenemos un Ministerio de Economía y Finanzas que está un poco desvalido ante el Congreso y que se está definiendo lo que se financia y no se financia en el 2025, seamos ciudadanía activa. Informémonos, exijamos saber qué congresistas están metiendo qué proyectos y cuáles se dejan de lado en estas madrugadas de debate presupuestal. Gracias. Con ustedes ha sido la doctora Carla Gaviño, experta en gestión pública y profesora universitaria y conferencista. Muchísimas gracias con ustedes. Hasta otra oportunidad. Muy buenas noches. Gracias.